El chavismo ya no habla con una sola voz ni se mueve como un bloque compacto. Bajo la superficie de poder controlado actualmente por Estados Unidos se perfila una división de facto entre lo que serían dos bandos que disputan control. De un lado está Diosdado Cabello, expresión del núcleo militar partidista, duro, aferrado a la lógica de la coerción y contrario a cualquier concesión. Del otro lado, Delcy Rodríguez, cabeza del Frente Civil que administra la supervivencia del régimen moribundo. Es además la interlocutora directa de Donald Trump. En ángulo, tensión estructural entre quienes gobiernan desde el miedo y quienes intentan sostenerse en el poder. Lo dicho, desde siempre el chavismo pues, se identificó como antiimperialista y ahora a este régimen le toca convivir con el tutelaje de Estados Unidos. El reacomodo entre actores, por un lado Diosdado, como lo decimos, que no le gustan mucho esas concesiones con Estados Unidos, decía que ni una gota de petróleo iba a salir de Venezuela, sin embargo mucho ha pasado por ahí. Y por el otro, Delcy, que sigue las indicaciones de Donald Trump. Diferentes facciones del chavismo, las bases chavistas, un equilibrio bastante frágil y hasta ahora con algunas contradicciones. Luego del 3 de enero, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras un exitoso operativo de las fuerzas militares de Estados Unidos, la nueva cúpula madurista quiso mostrarse fuerte y que mantenía el control haciendo afirmaciones de este tipo. Al que venga a decir que manda y controla acá, no. Aquí hay un gobierno y aquí hay gobierno popular para atender este país y para defender este territorio. Sin embargo, el verdadero poder está muy lejos de Caracas y por supuesto del Palacio de Miraflores. Donald Trump está a cargo. No me preguntes quién está al mando porque te daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos a cargo. Y las palabras de Trump están traducidas en hechos, aunque a finales de 2025 Diosdado Cabello hacía esta advertencia. Una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Sin embargo, el ataque ya tuvo lugar y el petróleo ya salió de Venezuela. Hemos sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros 4 días. Nos quedan millones de barriles de petróleo. Y la encargada del régimen y el mismo Cabello también lo confirmaron. Hoy debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Y no es el único punto de partida que ha marcado la administración de Donald Trump para el régimen en su era de desmantelación. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando, pero ha torturado a gente. Aunque no es un cierre materializado de los centros de torturas operados por el madurismo, 2 días después anunciaron que excarcelarían un número importante de presos políticos. Han garantizado que por ahora Estados Unidos no ejecute un segundo ataque contra el régimen. Entre sus propias contradicciones y su tono desafiante. Y perdiste otra vez, porque aquí sigue gobernando la revolución bolivariana y tú no estás aquí en Venezuela y nosotros sí estamos. Al final, el régimen está haciendo lo que Trump dice. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en Venezuela. Voy a darle la bienvenida a Sebastiana Barraez, periodista de investigación militar y de frontera. Gracias por estar con nosotros, Sebastiana, bienvenida. Gracias, Ruth, a ti, a la audiencia. Gracias también en Venezuela. Voy a saludar a Piero Trepiccione, él es politólogo, consultor de opinión pública. Gracias por estar con nosotros, Piero. Muchísimas gracias, Ruth. Placer compartir contigo y con Sebastiana. Y un gusto también integrar en este panel a Carmen Beatriz Fernández. Ella es PhD en Comunicación Pública, analista política venezolana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, Ruth, como siempre, y un lujo estar con Sebastiana y Piero aquí. Gracias a los tres por participar. Una ronda rápida manera de introducción para mis panelistas. Voy a empezar con Piero, luego con Sebastiana y después con Carmen. Piero, representan Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, 2 proyectos de poder distintos o se puede decir 2 tácticas para el mismo fin.
visto lo visto hasta el momento, después del 3 de enero? ¿Cuál es su criterio? Adelante. Bueno, Ruth, el chavismo ha estado acostumbrado a funcionar bajo un esquema de hiperliderazgo, es decir, la concentración en una sola referencia, digamos, a cargo, que centraliza el tema de las decisiones y centraliza la direccionalidad política estratégica de ese movimiento político. Evidentemente, desde sus comienzos, como todo movimiento político, ha tenido facciones, tiene grupos de poder con ambiciones, con espacios, pero digamos, ese esquema de funcionamiento sobre la base del hiperliderazgo, primero con Hugo Chávez, por su carisma, por sus características particulares y la forma en que construyó una narrativa en su momento en Venezuela, y luego con Nicolás Maduro, ya sin el carisma de Chávez, pero políticamente articulando una concentración del poder en torno a su figura. Ahora, digamos, se abre todo un desafío y es lo que estamos viendo en la actualidad. Es decir, Delcy Rodríguez no representa ese esquema de hiperliderazgo que tradicionalmente venía caracterizando al chavismo. Y las facciones siguen existiendo, solo que ahora, al no existir el referente del hiperliderazgo o de la concentración en una sola referencia de poder, evidentemente estas facciones se articulan, juegan en un espacio, pudiéramos llamarle, entre pares, y que de alguna manera con el transcurrir de los días, de las semanas, de los meses, veremos si ese desafío que tiene el chavismo hoy en día puede significar volver o reconstruir un hiperliderazgo. Por el contrario, tendrá que ir a un formato de acción más colectivo. Interesante, Sebastiana, lo que ha dicho Piero. Él habla de, a lo mejor no hay una sola referencia del poder. Preguntar, ¿quién tiene hoy mayor capacidad real de imponer decisiones dentro del chavismo? Bueno, sin duda lo tiene Delcy Rodríguez, aunque no tenga realmente el liderazgo tradicional dentro de la revolución bolivariana. Y digo que lo tiene porque ese es el poder ejercido gracias a la fuerza que ha impuesto Estados Unidos y que ha decidido que precisamente ella sea la persona que esté ahí a cargo de, digamos, de no solamente de estos acuerdos y de estas negociaciones con los Estados Unidos, sino además porque pues era la vicepresidencia de la República y tiene un aliado clave y estratégico como es su hermano, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Voy a darle la palabra ahora a Carmen. ¿En qué concuerda con Sebastiana, con Piero? Y preguntarle sobre el ala dura que encarna Diosdado Cabello. Quizá está perdiendo peso frente a la civil que ahora está articulando Delcy Rodríguez, porque es finalmente quien está siguiendo instrucciones por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, creo que han tocado ambos puntos muy interesantes. O sea, a la muerte de Chávez en 2012, 2013, cuando quiera que fue, que no se sabe todavía bien, se desata como un archipiélago de poderes. O sea, tras la cabeza de Chávez no había una uniformidad de criterios. Entonces, es electo. Chávez selecciona a Maduro y le concede ese liderazgo, le transmite ese liderazgo, pero en realidad había un archipiélago de 6 poderes importantes. Los hermanos Rodríguez eran uno, Maduro y Cilia era otro, Diosdado Cabello era otro, Padrino era otro, y luego 2 archipiélagos que desaparecieron, Tarek El Aizami y Rafael Ramírez, ambos vinculados a PDVSA y a malos manejos o a manejos muy corruptos con el tema petrolero. Pero todo eso, ese numeroso archipiélago, digamos, ha ido mermando, y ahora tenemos solamente 3 islotes. El islote de Diosdado, el islote de los hermanos Rodríguez y el islote de Padrino y las Fuerzas Armadas. Ahora bien,
Hay un expediente criminal en Nueva York por el cual están apresados Cilia y Nicolás Maduro. Y en ese expediente criminal en Nueva York están también incluidos Diosdado Cabello. Es decir, con ese expediente lo que quiere decir Estados Unidos es que tiene Delcy Rodríguez o los hermanos Rodríguez, como lo quieras ver, la posibilidad de hacer los cambios que el país está demandando, ¿no? De hacer esos cambios a esa transición. Son ellos los que están invitados a la transición, no es Diosdado, son los hermanos Rodríguez y de alguna manera también el general Padrino, ¿no? Quien tampoco está en ese expediente. Entonces creo que eso da pistas de qué es lo que se buscaba y qué es lo que se pretende hacer desde el Departamento de Estado y desde ese tutelaje, ¿no? Ahora, vamos a hacer un recorrido más o menos lo que ha pasado, más de un mes ya sin un chavismo que antes estaba con este señor a la cabeza, Nicolás Maduro, sacado, llevado a cumplir prisión, a enfrentar a la justicia en los Estados Unidos. Maduro estuvo mucho tiempo, fue el elegido por Chávez después de su muerte, y ahí pues hablando de esa referencia de poder, era quien encarnaba, quien desafiaba. Piero, muchos decían el ocaso de una gestión, el amanecer constitucional, pero todavía estamos viendo un régimen que está liderado con apoyo, sin apoyo de las filas chavistas por Delcy Rodríguez. ¿Cómo va ese amanecer constitucional democrático que tanto se anhela en Venezuela? Mira, el chavismo, si hay algo que lo ha caracterizado en estos años digamos, de ostentación del poder en el país, es precisamente su capacidad de adaptación ante las circunstancias. Obviamente, bajo lo ocurrido el día 3 de enero, digamos, donde Estados Unidos pues, ha demostrado, particularmente su presidente Donald Trump, ha demostrado una supremacía tecnológico-militar pero muy superior con respecto a la capacidad de operación de la Fuerza Armada en Venezuela o de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y sobre este hecho efectivamente pasa a ejercer una especie de tutelaje geopolítico. En ese marco se nota con claridad que efectivamente en el chavismo hay una incomodidad latente, pero que frente a esas circunstancias y frente al tímido rol de Rusia y China, que han evitado, como se evitó siempre, una confrontación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la Guerra Fría, pues han desarrollado todo un proceso de adaptación, y creo que en términos estratégicos tratan de ganar tiempo, es decir, efectivamente seguir las directrices en materia macroeconómica, en materia de reforma de algunos instrumentos legales asociados a la producción petrolera, entre otros aspectos, pero políticamente sabiendo que, de acuerdo a la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, aparecida en noviembre del año pasado, Estados Unidos ahora no, digamos, evita en lo máximo, en lo posible, involucrarse en el terreno, en operaciones militares, justamente por las complicaciones que esto ha representado en el pasado lejano y en el pasado reciente. Los podemos mencionar algunos casos en el terreno Irak, Afganistán, entre muchos otros. Y esto, naturalmente, pues hace que el chavismo genere un cálculo estratégico, digamos, pensando en el marco de su capacidad de adaptación, pensando en, bueno, las elecciones de medio término en noviembre, las posibilidades, digamos, del juego geopolítico global con Rusia y China, no en un escenario de confrontación directo, pero sí articulando otro tipo de proceso, justamente para tratar de reconfigurarse
sobre ese enorme desafío que tiene en este momento y poder responder y tener capacidad de respuesta para seguir, digamos, manteniendo el poder en el país, que es el objetivo central del chavismo en este momento. Sebastián, ¿cuánto ha afectado el que no esté quien representaba cabeza visible, digámoslo así, Nicolás Maduro? 13 años de Maduro en el poder, fue el elegido por Chávez en su momento. Decían que estaba la decisión entre Diosdado Cabello cuando enfermó Chávez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y que optó por Nicolás Maduro para que siga su dinastía. O bueno, las elecciones tal cual se han dado, de la manera que se han dado durante estos 26 años en Venezuela. ¿Cuánto ha afectado el hecho de que Maduro ya no esté detenido en Estados Unidos dentro de las filas del chavismo? A ver, no ha afectado realmente en gran medida, porque es importante destacar que en Venezuela el poder no estaba realmente concentrado en Nicolás Maduro únicamente. Es decir, en Venezuela lo que ha venido funcionando desde la muerte de Hugo Chávez es una camarilla que por una parte integraban, lo dijo muy bien hace un momento Carmen Beatriz, cuando enumera quiénes son las personas que tenían, digamos, como esos grupos de poder y se mantuvieron. Es decir, eran exactamente los grandes grupos aliados con sectores civiles y militares o con sectores políticos y militares, y eso hacía una especie de camarilla que funcionaba con alianzas internacionales cada uno y con alianzas internas a su vez. Así que una vez eliminado la pieza que representa Nicolás Maduro y Cilia, pues no causa un gran impacto, como tampoco lo significó el hecho de haber eliminado en su momento a Tarek El Aissami, que representaba uno de esos bloques de poder importantes en el chavismo. Lo que sí es relevante es que yo creo que hay dos grupos claros de poder, el de Diosdado y el de los Rodríguez, porque, a ver, yo no consideraría que el general Padrino López y la Fuerza Armada pues son un poder per se, y creo que quedó claramente demostrado el propio 3 de enero, cuando la Fuerza Armada ni siquiera pudo activarse como suponían y como venían anunciando desde hace mucho tiempo. Tampoco se articuló esa unidad policial, militar y popular, lo que demuestra que estos grandes bloques de poder los tienen los Rodríguez y Diosdado Cabello. Ahora, Carmen, Delcy Rodríguez, ahorita volviendo a quien está ahora, poderosa colaboradora de Nicolás Maduro, asumió la presidencia interina de Venezuela en su momento. Ahora ella se encarga de la interlocución por parte de la Casa Blanca, lo que se dicta para lo que sería un proceso de transición anhelado, repito, en Venezuela. ¿Sigue extrañando Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? ¿En qué posición está ahorita Delcy Rodríguez con su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea Ilegítima de Venezuela? ¿Siguen manteniendo ese discurso que comparten además con Gustavo Petro, que está secuestrado Nicolás Maduro en Estados Unidos y que debe ser retornado a su país? Bueno, ahí yo creo que hay un doble discurso. Ahí Delcy tiene el poder que le ha delegado la fuerza de los Estados Unidos, digamos, pero tiene que estar caminando en una cuerda floja, ¿no? Tiene que estar haciendo permanentemente equilibrios entre las demandas de Donald Trump, las demandas de los Estados Unidos. Donald Trump cada vez que puede la elogia públicamente, y las demandas de las bases del chavismo, que aunque no sean muchas, que hoy por hoy se estiman en un 15 o 20% de la población, sí son muy importantes para que Delcy se sostenga en ese poder. Y entonces tiene que estar permanentemente entre esa espada y esa pared, ¿no? Entre la espada de Trump y la pared del chavismo. Y no es fácil. Entonces, en ese equilibrio, ella maneja un doble discurso donde, por un lado, clama
por el secuestro, lo que llaman el secuestro de Nicolás Maduro y Silvia, lo cual tiene además un sentido estratégico para la propia Delcy, porque en la medida que ella hable de un secuestro, es también una ausencia temporal, ¿no? En la medida que ella esté hablando esté pidiendo devuélvanos a Nicolás y a Silvia, están haciendo ver o están mandándole al país un mensaje de que la ausencia es temporal, por lo cual ella podría, una vez que se superen estos 3 meses de interinato, la Asamblea le daría otros 3 meses porque no se considera una ausencia absoluta. Entonces tiene ese sentido estratégico más allá de que le preocupe, digamos, la situación de Maduro y su esposa, ¿no? Entonces, no es fácil el rol que le ha tocado a Delcy y está haciendo, bueno, en palabras de Trump, está haciendo un buen trabajo en esa búsqueda de estabilidad que pareciera que es lo más importante para los Estados Unidos. Más importante la estabilidad que la democracia en sí misma, ¿no? Aunque la sociedad venezolana tiene enorme apetito, enorme hambre por democracia, ¿no? Sin duda. Piero, Sebastiana, antes de irme al corte comercial, a ver, a Diosdado Cabello siempre se lo ha conocido como el número 2 del régimen de Venezuela. Cae Maduro, lo meten preso y sigue manteniendo el puesto de número 2. ¿Le habrá molestado en su momento no haber pasado a ser el número 1? Claro, ahí tenía que ser Delcy también, pues después de unas elecciones o unos resultados que presentó el Consejo Electoral en su momento, cuando se realizaron las elecciones, ganó Edmundo González, era Delcy quien fue supuestamente, según el chavismo, elegida vicepresidenta, a quien le tocaba en este caso estar en este periodo, mientras Maduro pues está enfrentando la justicia. Pero ¿cómo le sentó esta situación a Diosdado Cabello, a pesar de que salió diciendo que respaldaba todas las acciones que tendría Delcy Rodríguez, o que vaya a tener Delcy Rodríguez? Pero no asciende del número 2, Diosdado Cabello, ¿se va a mantener ahí? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo puede ser esa situación? Bueno, no sé si respondo yo, pero bueno, yo creo que Diosdado Cabello... ¿Aló? Sí, Sebastián, usted empezó, adelante, y después escucho a Piero. Digo, es que Diosdado Cabello ha ambicionado el poder incluso desde la época en que Hugo Chávez era el líder del chavismo y era presidente de la República. Ahora, para Diosdado Cabello es un verdadero problema, porque ahora ya no se trata de ser el número 2, se trata definitivamente de que los Rodríguez lo eliminen de la ecuación de poder en la que se encuentra. Recientemente nosotros hicimos un trabajo de investigación donde, entre otras cosas, revelamos cómo Diosdado Cabello tiene instalado, por lo menos en Caracas, 11 sitios con arsenal, con armas, con colectivos, con grupos establecidos, digamos, presionando lo que él considera que puede hacer en algún momento si lo van desplazando del poder. Y casi inmediatamente, pues observamos cómo los Rodríguez publican, dejando evidencia ante esos internos, esa gente interna del chavismo, que Diosdado compartía el poder. Publican una fotografía allí en el Palacio de Miraflores, hablando de unidad, caminando conjuntamente, y Diosdado Cabello ha bajado la presión, pero no ha eliminado esa posibilidad. De hecho, sigue moviéndose en diferentes estados, sobre todo en la frontera, con personas de grupos irregulares y de colectivos, concentrando su propio poder tanto en armas como en hombres. Yo en la misma línea de Sebastiana y de Carmen Beatriz, que han mencionado una palabra clave,
en estos momentos es el equilibrio, el equilibrismo. Creo que dentro del chavismo hay, en medio de los grupos, de las facciones, un intento de mantener un equilibrio que, aunque a todas luces luce precario, luce, digamos, con muchas limitaciones, es un equilibrio sobre fundamentalmente esto último que señalaba Sebastiana, sobre el tema de la necesidad de la unidad frente al adversario común, y que pudiera significar ese quiebre o esa ruptura de la coalición gobernante, pues evidentemente el proceso de tutelaje geopolítico iría o avanzaría hacia una segunda y tercera etapa, según lo que ha planteado en el marco del plan del Departamento de Estado, con una fractura, digamos, en ese proceso de la coalición gobernante. Entonces, las diferencias existen, vemos a diario narrativas que intentan mandar especies de metamensajes. A veces no los comprendemos desde el exterior, digo desde el exterior del chavismo, pero que son dirigidos fundamentalmente a ese cúmulo de factores que integran ese movimiento político. Y justamente todo eso pues, se soporta en un equilibrio precario que, dependiendo su capacidad de mantenerse unido, va a jugar un rol en los próximos meses en el país. Si se facilita ese equilibrio precario, facilita un proceso de ruptura, de quiebre de esas facciones, donde, digamos, esa capacidad de incidencia interna se vea debilitada lo suficientemente, digamos, gráficamente hablando, pues un porcentaje importante de esa capacidad interna se ve debilitada. Al romperse ese equilibrio, eso va a tener consecuencias inmediatas, digamos, en los procesos de reorganización política en Venezuela. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Ya no hablan con una sola voz, dicen analistas, algunos analistas, gente del régimen. También unos aprietan, otros negocian. El chavismo se separa, hay ciertas contradicciones mientras intenta sostenerse. Por una parte está Delcy Rodríguez, por otra está Diosdado Cabello. Sí, están manteniendo discursos de unidad, pero sí ha habido contradicciones. Delcy Rodríguez, interlocutora del gobierno de los Estados Unidos, mientras pues Diosdado Cabello siempre ha defendido el hecho de no hacer caso a ninguna disposición que venga de afuera, del imperialismo, como lo dice el chavismo. Vamos a la pausa comercial y también vamos a hablar sobre el caso de Juan Pablo Guanipa, que ahora tiene casa por cárcel. Regresamos enseguida. Y seguimos aquí en Ángulo de NTN 24. A propósito, el dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien fue nuevamente secuestrado, desaparecido algunas horas por la dictadura venezolana, esto pues desde el pasado domingo, fue trasladado a su vivienda en Maracaibo, donde va a permanecer recluido bajo la figura de casa por cárcel, según una nueva orden arbitraria por parte del régimen. Aquí en NTN 24, el equipo de prensa integrado por Daisy Álamo, de la familia de Guanipa, dijo que efectivamente había sido trasladado por funcionarios de la dictadura desde el aeropuerto de Maiquetía hasta el aeropuerto de La Chinita, en la capital de Zulia. ¿Y qué dijo Diosdado Cabello en su momento? Eso también. Estaba hablando Diosdado Cabello que la Fiscalía del régimen solicitó revocar esta medida de excarcelación luego de que Guanipa haya hablado con la prensa y haya estado acompañando en vigilias a familiares de presos políticos. De esta manera se refería el número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello, sobre el caso de Guanipa. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada.
Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Se creen intocables. De que funcione la justicia. Que funcione. Increíble escuchar estas declaraciones. Bueno, no es increíble, en realidad es un poco más de lo mismo. Carmen, ¿hasta qué punto la represión sigue siendo el principal sostén de parte del régimen? Sí, bueno, muchas cosas que cabe reflexionar con lo ocurrido ayer, ¿no? En primer lugar, en relación con estas declaraciones de Diosdado, yo creo que es muy importante resaltar que Guanipa no violó ninguna de las condiciones que establecía su boleta de excarcelación. Guanipa no tenía, hay varios presos políticos y los presos políticos han sido liberados con distintas condiciones, unos con grillete, otros con imposibilidad de hablar ante los medios, otros con casa por cárcel. El caso de Guanipa solo tenía un régimen de presentación cada 30 días, ¿no? Él no violentó nada, lo que sí hizo fue darle a ese país que tiene esa hambre de democracia, darle esperanzas y darle una agitación política, no cabe duda de ello, pero eso no lo tenía él contemplado entre las medidas. Que hay que decir además que cuando tú liberas a un preso político y le estableces unas medidas cautelares que les impiden hablar de lo que fue su experiencia como preso, estás inhibiendo su libertad de expresión, ¿no? Clarísimamente. Lo hemos visto en todas estas liberaciones. A mí particularmente, yo vivo en España y me ha llamado muy poderosamente la atención cómo los liberados de Francia, los liberados de Italia, los liberados de Perú, hablan y relatan las condiciones terribles, el terror que vivieron durante su tiempo encarcelados, y los presos venezolanos que vinieron hace cosa de 3 semanas, que son venezolanos españoles, tienen unas medidas cautelares que les impide hablar de lo que fue su terrorífica experiencia como presos políticos de un régimen. Eso no es libertad plena. Y lo que estamos viendo, lo que vimos ayer es que se da, además, mientras se está discutiendo en el Parlamento una ley de amnistía propuesta por la propia Delcy Rodríguez, pues te habla muy, muy mal y te habla, te desata todas las alarmas de lo que puede llegar a ser esa ley de amnistía. Además, con el añadido de que los entendidos y gente que jurídicamente puede hablar mucho mejor que yo de esto, dicen que no cabe una ley de amnistía para los presos políticos. La amnistía es un perdón, y en el caso de los presos políticos que han sido hechos presos, han sido apresados simplemente por demandas democráticas, claro. Particularmente los de después del 28 de julio del 2024, no cabe una amnistía porque son inocentes, ¿no? Claro, es que ya ahí empieza todo mal. De hecho, no hay nada judicial, todo es arbitrario, desde el hecho que se ponga en cárcel o tras las rejas a una persona simplemente porque representa otra ideología política, porque representa un pensamiento distinto, y eso se ha visto durante todo este tiempo en Venezuela, particularmente 25 años. Así, Sebastiana, ¿qué decir sobre esta ley de amnistía? Suspendido lo que iba a suceder dentro de la Asamblea, también referirnos a estas declaraciones calificadas como cínicas por parte de Diosdado Cabello con respecto a no cumplió con lo que debía, es decir, abren una reja pero con condiciones a personas que han sido además injustamente encarceladas. A ver, recordemos que el régimen venezolano se ha caracterizado precisamente por mentir, por manipular y por tergiversar no solamente la información, sino lo que ellos mismos dicen. Con el caso de la ley de amnistía, recordemos que incluso Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro habían asegurado
desde hace tiempo que en Venezuela no se iba a aplicar una ley de amnistía. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Bueno, no es que Delcy Rodríguez sea menos represora y su hermano de lo que han sido los otros dos. Es decir, lo que sucede es que ante esta relación con los Estados Unidos y ante el goteo que tenían con la liberación de los presos políticos, pues surge la ley de amnistía que tiene una resistencia por parte de ese sector, específicamente de Diosdado Cabello, quien no acepta que se liberen a una cantidad de personas, porque recordemos que ha sido él una de esas figuras claves para inventar y posicionar estas operaciones de, digamos, de conspiración, algunos intentos de magnicidio o intentos de insurrección o de rebelión militar, que para lo que les ha servido en términos reales ha sido para limpiar la Fuerza Armada de aquella cantidad de oficiales institucionalistas, pero también le permitió que fuesen encarcelados gran cantidad de dirigentes, sobre todo de ese gran equipo que a nivel nacional tenía María Corina Machado. Lo que ocurre con esta ley, la discusión de esta ley, que por cierto está ahí ahorita en stand-by, es que además han tratado de sacar varias versiones para confundir a la opinión pública e incluso al propio chavismo, que, bueno, que pregona con mucho ruido que a Nicolás Maduro lo traicionó el propio sector más cercano, encabezado por los Rodríguez. Vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos con esta idea, Sebastiana, con las conclusiones para que ahonden este tema. También le voy a dar la palabra a Piero y termino con Carmen. Pausa comercial. Volvemos enseguida con las conclusiones del programa. Sebastiana, conclusión. ¿Traición a Maduro por parte de los Rodríguez? En un minuto vamos a redondear un poco esta idea que usted dejaba en el bloque anterior. Adelante. Al interior del chavismo particularmente hay la fuerte creencia de que realmente hubo una traición, porque no se explica de ninguna manera por qué no actuó ni siquiera la fuerza política, la fuerza policial, la fuerza militar, y además porque una vez que Delcy asume el interinato, pues se ha dedicado, entre otras cosas, a quitar algunas piezas claves que tenía Nicolás Maduro, tanto en la Fuerza Armada como en el gabinete ejecutivo. Sin duda, esa es digamos, la certeza que hay, tanto en las fuerzas políticas como militares, de lo que ocurrió el 3 de enero. Piero y Carmen, también en un minuto para cada uno de conclusión, sobre todo lo que hemos hablado en el programa. ¿Puede coexistir un liderazgo basado en la coerción de Diosdado con otro basado en la negociación, como se está presentando actualmente Delcy Rodríguez? ¿Por cuánto tiempo? Además, empiezo con Piero y luego escucho a Carmen. La caracterización del momento político actual en el país pasa por un amplio y legítimo deseo de cambio de la gran mayoría de los venezolanos. Existen efectivamente en este formato, este neoformato que estamos viendo en Venezuela a partir del 3 de enero, muchísimas variables sueltas todavía, muchísimos elementos que no podemos, digamos, determinar cuál será el rumbo de los mismos. Lo que sí te puedo decir como analista es que las narrativas y la direccionalidad estratégica que consiga reconectarse, reorganizarse, reorientar ese amplio y legítimo deseo de cambio en la sociedad venezolana es la que sin duda alguna va a trascender cualquier variable que en este momento no se ajuste a la pieza de ajedrez que pudiera determinar el futuro de Venezuela.
Carmen, cierro con usted. Sí, sí, yo creo que son incompatibles la represión de Diosdado, la represión y el terror desde una ala paraestatal con la oportunidad de negociar una redemocratización de Venezuela. Todos estamos conscientes de que la estabilidad es un factor clave para los Estados Unidos y para Venezuela en sí misma, pero en este sentido se debe aprovechar al máximo este momento histórico para una transición a la democracia que satisfaga este apetito, esta hambre de democracia que ha expresado la sociedad venezolana durante tantos años y que Piero expresó muy bien, ¿no? Hay que hacer las transformaciones institucionales que favorezcan un cambio genuino, un cambio irreversible y garanticen que Venezuela recobre y se enrumbe en el sentido de la democracia. Y esto implica tener una hoja de ruta clara hacia las elecciones y hacia las transformaciones institucionales que requieren una Venezuela democrática. Sí, pero puntualmente, Carmen, le repito, ¿usted cree que puedan coexistir este liderazgo de Diosdado Cabello basado en la coerción y el que está basado en la negociación, al menos actualmente por parte de Delcy Rodríguez, en camino a ese anhelo que usted está mencionando, transición, elecciones, democracia? No, yo creo y lo comenté, creo, a lo mejor no con mucho énfasis, pero creo que son incompatibles. Creo que ambas visiones son absolutamente incompatibles, ¿no? Y una de las dos se va a imponer sobre la otra y apostaremos a que sea la democrática, ¿no? En ese archipiélago de poderes terminará imponiéndose uno sobre el otro. Archipiélago de poderes, me ha gustado ese término. Vamos a un corte comercial, esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy con sus puntos de vista, su análisis en Ángulo. Sebastiana Barraez, periodista de investigación militar y de frontera, ha estado con nosotros. Voy a agradecer también a Piero Trepiccione, él es politólogo, consultor de opinión pública. Hasta una nueva oportunidad, Piero. Muchas gracias. Y también voy a agradecer a Carmen Beatriz Fernández, PhD en Comunicación Pública y analista política venezolana. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes, Ruth. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24. Enseguida hay más información del mundo entero y su respectivo análisis. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo.